On va continuer avec le deuxième expert qui va nous parler sur l'agriculture et carbone, cas du label carbone. Il est Joan Fontenieu, et je m'excuse pour la prononciation. Il est chargé de mission carbone EPC pour l'agriculture d'Anaclina et à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous donne la parole. Le doy la palabra. Buenos días a todos. Gracias por su invitación. El objeto de mi ponencia va a ser presentarles cómo la agricultura a nivel de Nueva Aquitania y también a nivel francés intenta adaptarse al sello bajo carbono para intentar descarbonar la agricultura y reducir la huella carbono de los sistemas agrícolas. Primero, a nivel de la agricultura, no es como para el bosque, somos un sector que emite carbón y tenemos una huella que emite 20%, que representa 20% de las emisiones, o sea, 85 toneladas equivalente CO2 por año, y el objetivo era una disminución de 46% hasta 2050. El reto es importante y cuando se miran las diferentes fuentes de emisión de la agricultura, hay tres grandes puestos. El más importante, el más malo, es el protóxido de nitrógeno, y es un gas de invernadero muy malo porque tiene una posibilidad de calentar 10 veces superior al dióxido de carbono y dura 120 años en la atmósfera. El segundo gas que también es malo es el metano, que emite la digestión abdominal de las vacas, de los bovinos, y es un gas que representa unos 40% de los gases de invernaderos en la agricultura, y es un gas que tiene un poder calentador 28 veces más fuerte que el CO2 y que subsiste 12 años en la atmósfera. Y el dióxido de carbono, que representa 10%, es la utilización de las máquinas, los carburantes y todas las energías, y representa una duración de vida de 100 años en la atmósfera. Esto para el lado negativo, pero también hay un lado positivo, porque también puede ser fuente de solución para disminuir los gases de invernadores gracias a la creación de biomas y el secuestro a nivel de la agricultura y de las praderas, y igual que lo hacen los bosques. Un estudio del INRA, que es el Instituto Nacional de la Agronomía a nivel nacional, estima que actualmente para la crianza bovina 30% de las emisiones totales van compensadas por el almacenamiento en las praderas. En las grandes evoluciones y la transición agrícola que se contempla para los 30 próximos años, el gobierno francés está definiendo las grandes evoluciones y una planificación ecológica que va a condicionar la agricultura y ponerla en el centro de estos retos. Primero hay que crear alimentación y asegurar la soberanía alimentaria de Francia, es el primer reto, y luego hay otro reto que es la producción de biomasa. Por ejemplo, la agricultura
puede producir leña, energía para calentar pueblos y ciudades a proximidad de las explotaciones agrícolas si los sectores se estructuran. Hay también retos alrededor de la mecanización y la explotación del Bueno, el reto es reforzar para que las superficies agrícolas se vuelvan verdaderos sumideros de carbono. ¿Dónde se almacena el carbono? El potencial de secuestro de las praderas es más o menos equivalente al de los bosques. Se habla aquí del secuestro en el suelo superficial entre 1 y 30 centímetros y los investigadores dicen que un hectárea de pradera podría estocar 1,5 toneladas de carbono al año y sería equivalente a los de los bosques. Si acordamos implantar una pradera en vez de un cultivo, se aumenta el potencial de secuestro de los suelos, y si se quiere desforestar y poner un aparcamiento en vez de un bosque, aquí se desalmacena carbono, y eso no se puede hacer si se quiere eliminar los gases de invernaderos. El objetivo a nivel agrícola, hay un reto sobre los suelos y los cultivos y un reto en cuanto al ganado. En los suelos cultivados hay que aumentar el secuestro para que se vuelvan sumideros de carbono. En la agricultura convencional se emite más gases que se secuestre porque hay el labrado del suelo, entonces se libera carbono, y hay también una fuerte dependencia a los entrantes y en particular químicos. Hay que variar las prácticas agrícolas y permitir a las superficies agrícolas cultivadas que se vuelvan verdaderos sumideros de carbono. Hay que cambiar la práctica y hay que ayudar a esto los agricultores, por ejemplo, la implementación de leguminosas en la rotación de cultivos y otros, la cultura intercalar, la agroforestería, etcétera. También hay que intentar atenuar los gases de invernadores emitidos por el ganado. Y aquí tenemos el ejemplo de Metano 2030. Está en conjunto con los bovinos lecheros y bovinos de carne. En estos sectores, en una firma de bovinos, de ganado de carne, 50% de las emisiones proceden de estas granjas. Actualmente no tenemos datos sobre estas cuestiones y nos faltan todavía palancas para reducirlos. Por eso hay un programa multipartenarial que se implementó en 2023 y para terminar en 2025 son investigadores con la INRA, un instituto técnico nacional, y las cámaras de agricultura y centros de gestión que van a trabajar para evaluar referencias y hacer bajar la digestión de las vacas y la emisión de gases, así como investigaciones a nivel genómico. Pensamos que la genética podría hacer bajar producción de metano y hay también los retos de cuantificación de emisión de metano. No tenemos las herramientas para hacerlo. Pensamos que con un análisis refinado de la leche podríamos cuantificar las emisiones de gases de las vacas y eso sería
podría permitir a los agricultores pilotar la alimentación de sus vacas. Hay contribuciones negativas, entonces, los agricultores no lo impugnan en absoluto y intentan bajar estos impactos negativos, pero pensamos que también la agricultura tiene soluciones y tener contribuciones positivas, especialmente en términos de biodiversidad, de almacenamiento de carbono y en el mantenimiento de los paisajes. Muchas veces en las diferentes intervenciones que han tenido lugar hoy, los co-beneficios han sido evocados y hay un gran trabajo aquí a nivel de la agricultura para decir que más allá de la venta de créditos de carbono que permiten la atenuación, también hay que valorizar los co-beneficios generados por la agricultura. Y en Nueva Aquitania, que es una región muy agrícola, con el ganado que está muy presente, hay una cuestión alrededor de las fortalezas agroecológicas de las granjas de policulturas y de granja. Si se quiere limitar la fertilización y la compra de intrantes procedentes del petróleo, una fertilización procedente de los estiércoles de nuestros ganados podría ser una solución ecológica. Hay discusiones actualmente alrededor de esas cuestiones para el mantenimiento del ganado en Nueva Aquitania. Por lo que se refiere a la manera según la cual intentamos coordinarnos alrededor del sello bajo carbono, hay un marco de certificación y los diferentes sectores de actividad pueden proponer métodos al Estado, al Ministerio del Medio Ambiente, que se validan y vamos a ver cuáles son estos métodos. A nivel agrícola hay 6 métodos que han sido aprobadas y certificadas bajo el sello bajo carbón. El primero es Carbon Agri, desarrollado por el Instituto del Ganado, y es un método que permite reducir emisiones en crianzas de ganado, de bovinos y de grandes cultivos. Se ha posicionado sobre el método para la crianza de ganado porque es verdaderamente un instituto técnico nacional que ha desarrollado un método. Al contrario de las grandes culturas, aquí se han presentado varias iniciativas. Hay un método y 4 herramientas. Por ejemplo, hay startups que proponen sus propias herramientas para ayudar a agriculturas y a criadores para reducir los gases invernaderos. También se ha desarrollado un método CETOS a nivel de las cámaras de agricultura para valorizar los CETOS tanto al plantarlos como al mantenimiento para aumentar el potencial de captación de los gases invernaderos de las granjas. La plantación de vergeles, desarrollado por el sector de las almendras, y hay empresas también, por ejemplo, la empresa Sobac, que trabaja sobre la gestión de los intrantes, o sea, es vender un producto que permite abonar, enriquecer el suelo con bacterias y disminuir los intrantes petroquímicos. Esto ha sido convalidado por el Ministerio del Medio Ambiente y eso interesa a la Unión Europea. Y vamos a ver cuál va a ser la opinión de la Comisión Europea. Y el último método es ecometano, que permite disminuir la producción de metano en función de la alimentación de las vacas. El sector de la agricultura ha desarrollado 6 métodos y después se han desarrollado varias herramientas
Carbon Extract, Maezi Farm, CAP2CRs, y esto es la utilización de servicios coherentes para atraer a los agricultores en este funcionamiento del sello bajo carbono. Y un agricultor individualmente nunca se va a lanzar en un programa bajo carbono a 5 años si no va acompañado. Por eso intentamos crear Aclena, que es un desarrollo de proyectos de los asesores de Tenero para acompañar a los agricultores, para contestar a convocatorias de proyectos, para tener respuestas colectivas de agricultores a ofertas de sello bajo carbón. Y trabajamos con mandatarios que son estructuras que tienen como papel presentar los expedientes sello bajo carbón al Ministerio de Agricultura para recibir la certificación. Entonces aquí tenemos Selenat, France Carbon Agri, Cooperativa Carbón y Simbiosis. Hay los operadores técnicos que acompañan a los agricultores, pero no en vínculo directo. Hay que tener operadores técnicos que ellos van a acompañarlos pueden ser cooperativas agrícolas o cámaras de agricultura o centros de gestión. Aquí está abierto a todos los diferentes socios. El objetivo es sensibilizar a los agricultores que se comprometen en esta actuación y una vez recibido el sello hay que ir a prospectar a los contribuidores, empresas, colectividades o personas privadas que quisieran compensar sus emisiones residuales sobre el mercado voluntario del carbono. Esto es la estructuración del label bajo carbono en la región Nueva Aquitania. Tenemos en posición central a Aclena, que somos una correa de distribución entre los diferentes operadores, o sea, y en la parte abajo, río abajo del sector, o sea, los mandatarios que van a buscar a contributores carbonos, o sea, empresas o financiadores que estarían interesados para comprar los créditos de carbono de nuestros agricultores. A nivel del servicio del Colegio Agrícola de Aclena, el desarrollo de esta actuación es bastante interesante. En 2019 lo iniciamos y solamente en 2024 empezamos a prospectar contribuidores. ¿Qué ocurrió a lo largo de estos 5 años? Primera etapa fue de movilizar las competencias de los asesores. Tenemos varios operadores que aportan asesoramiento a los agricultores para formarlos a los retos de carbono, a la utilización de las herramientas de diagnóstico certificadas por el Ministerio y la etiqueta bajo carbono y acompañarlos en la construcción de un plan de acción para acompañar a los ayudar a los agricultores a implementar un plan de reducción de gases invernadores. Es una acción financiada por el Estado que nos permitió financiar esta acción a nivel nacional y regional. Cuando hemos organizado este ecosistema regional, el objetivo es que haya intercambios para compartir los planes de acción que necesitan un enfoque global. No se puede hablar sobre la disminución del metano de las vacas sin pensar en trabajar en la rotación de los cultivos para la producción de pienso. Y hay que dar herramientas a nuestros asesores para trabajar sobre los planes de acción. Y luego podemos elaborar la oferta de asesoramiento y hacerla visible. Estamos aquí donde
Somos unos 50 agricultores y trabajamos a la contractualización y la venta de los créditos de carbono. El ejemplo de un operador técnico son las cámaras de agricultura, que tienen muchos asesores que están en contacto directo con los agricultores cada día y ven aquí cómo han trabajado. Es un recorrido personalizado para acompañar al agricultor en cada etapa. Lo primero es que hay que ver al agricultor para sensibilizarlo, hacer un primer diagnóstico y luego él podrá evaluarse y posicionarse. Cuando el agricultor se ha evaluado y se ha posicionado, va a empezar a reflexionar y si quiere ir más allá en las actuaciones. Y entonces, si acepta, tendrá que formarse, progresar e invertir también para implementar estas herramientas. Y aquí el sello bajo carbono es interesante porque la venta de los créditos de carbono generados por la disminución de los gases de invernadero permite compensar una parte de las inversiones necesitadas por la formación ecológica. Esto es el ejemplo de un proyecto, el proyecto Carbon Agri. Es de una duración de 5 años y cuando un agricultor se compromete en el primer año, cuando el proyecto ha sido notificado, tiene 16 meses para realizar su diagnóstico y someter su plan de acción y decir qué herramienta va a implementar para reducir estos gases invernaderos en su granja. Durante los 5 años va acompañado por un consejero, un asesor y un técnico que van a poder hacer constar el avance de los métodos para tener al final un balance que sea verdaderamente un balance que va a permitir cuantificar la realización de los gases de invernadores y el balance final va a permitir el reconocimiento ante el Ministerio y luego van a permitir una contractualización de los créditos de carbono mediante su venta. Hay que ser incitativo para atraer a los agricultores. Actualmente hemos estructurado la remuneración carbono de los diferentes operadores. La clave son los agricultores y nuestro compromiso es que ellos cobren 32 euros por tonelada equivalente carbono y 32 euros que debe permitirle implementar un plan de acción para reducir las emisiones. Luego, hay que remunerar a los operadores técnicos por el tiempo pasado y el acompañamiento que han hecho en las granjas. Se considera que vale 5 euros por tonelada de carbón. Y luego también, como hemos montado los expedientes, hemos previsto 2 euros y luego va a tener 3 euros de remuneración si él encuentra un contributor directo que vendrá a bailar y entonces son 42 euros lo que puede cobrar el agricultor. Esta mañana he oído ahí gente que valoriza créditos de carbono a 6 euros. Hay cierta desconexión del precio de la tonelada del crédito carbono en el bosque a nivel forestal. Aquí se valoriza lo de la agricultura. Vamos a considerar un caso concreto, una granja de crianza de bovinos lecheros con producción de hierba y de maíz. Es el ejemplo de una granja donde hay 2 asociados y un asalariado. Se llama Iván Cabel, está en el País Vasco
y ha querido entrar en esta cuestión del sello bajo carbono. Ha plantado 300 metros de setas, aumentó los pastizales para alimentar a sus vacas, decide de disminuir la fertilización del maíz con intrantes y disminuye también el número de terneras que producen metano. Y, por ejemplo, optimiza la alimentación, disminuye el soja importado. En final, tiene un potencial de reducción de 736 toneladas al plazo de 5 años, o sea, una disminución de 6%, y si se financia con 32.000 euros, potencialmente podría conseguir 23.552 euros para financiar la transición. 736 toneladas equivalen a 334 coches que percorren 15.000 kilómetros al año, o sea, 5 millones de kilómetros. Hemos contestado a las primeras convocatorias de proyectos en 2023. Nos llevamos a unos 50 agricultores. Como verán, hay 6 departamentos que están comprometidos, o sea, 50% de los departamentos que ya están comprometidos, y tenemos un potencial de 25.000 toneladas equivalentes CO2, o sea, un promedio de 652 toneladas por granja. También se hace una llamada, una convocatoria de proyecto para los grandes cultivos. En un promedio de 11 granjas hay una remuneración de 14.140 euros en promedio. Cuando lo miramos, hay una granja que tiene un potencial de reducción de 640 euros y el otro de 60.800 euros. Hay fuertes variaciones. Entonces, una granja en gran cultura, la remuneración promedio va a ser de 15.000 euros a lo largo de 5 años. Eso es la complejidad del label bajo carbono, el sello bajo carbono, porque para tener estas 50 granjas hemos tenido que prospectar entre 150 y 200 agricultores. Entonces, hay agricultores que de momento no se han todavía bastante incitado, motivado para comprometerse en esta actuación, y si queremos multiplicar este número de granjas para entrar en el proyecto, vamos a tener que encontrar los buenos argumentos para llevarlos hacia estas actuaciones. En conclusión, realizamos diagnósticos, pero no es suficiente a nivel agrícola. Hay que acompañar la agricultura en su reto y esta ascensión. Es realmente un desafío, pero detrás queremos decir que el sello bajo carbono va a ser una herramienta, una oportunidad para acompañar la transición ecológica de los agricultores, y luego tenemos un partenariado con la cooperativa Carbono. Tenemos unos 30.000 toneladas a negociar. Si quiere compensar su desarrollo hoy, no vacilen, ven a vernos si tenemos créditos carbonos agrícolas a proponerles. Muchas gracias. Merci beaucoup, Johan.